Hola, soy Berti y hoy le voy a explicar cómo llegar a la catarata El Chorro de Chongoyape y también cómo llegar a la poza turquesa de Chongoyape con su pequeña catarata. Para llegar a la catarata El Chorro de Chongoyape tienen que utilizar el Google Maps sí o sí, es la única forma de llegar sin perderse. En la descripción del video les voy a dejar los marcadores por los que tienen que ir. Ustedes tienen que primero abrirlos uno por uno y guardarlos en su Google Maps. Para eso solo seleccionan el marcador y le dan en guardar en la parte inferior. Seleccionan en la lista donde lo quieren guardar y listo. Son un total de 23 marcadores, los cuales están enumerados. Ahora comencemos. Desde Chiclayo van al paradero Excel y toman los carros que van a Chongoyape. El costo del pasaje es 6 soles y el tiempo de viaje es de 1 hora y media. Llegando a Chongoyape toman una mototaxi o carro que les pueda hacer la carrera hasta donde termina la trocha, que es una ruta de 1 hora aproximadamente desde Chongoyape. El mototaxista en teoría debería conocer la ruta, pero ustedes tienen que ir guiándose también con los marcadores del Google Maps. La carrera de ida nos cobraron 30 soles entre 3 personas. No se olviden que tienen que descargar el mapa con los marcadores, porque va a haber un punto donde la señal se va y los datos ya no funcionan. Para descargar el mapa primero ponen la vista de satélite en la parte superior derecha, luego van a las 3 líneas de la parte superior izquierda y le dan a mapa sin conexión, luego en la opción de seleccionar tu propio mapa, luego seleccionan toda la zona que quieren descargar y luego en el botón de descargar. La moto primero tiene que ir hasta Paredones, que es donde termina la pista y comienza la trocha. En el camino van a observar la cascada de Chongoyape, donde pueden hacer una parada e ir a mirar su imponencia. Tengan mucho cuidado porque si se llegan a caer sería difícil que salgan con vida. Tengan cuidado. Doblando en Paredones comienza la trocha. Van a pasar por el marcador 2 que está cruzando la acequia. Luego van a pasar por los distintos marcadores hasta llegar al marcador 6, donde se cruza el río por primera vez y es donde se pierde la señal de cobertura de los celulares. Una vez cruzado el río se pasa por el marcador 7 hasta llegar al marcador 9, que es la segunda cruzada de río. Luego pasan el marcador 10 hasta llegar al marcador 11, que es donde termina la trocha y las motos los deja para continuar a pie. No se olviden de pedir el número del mototaxista para que puedan llamarlo para que lo recoja en la ruta de regreso. En la descripción le dejo el número del mototaxista que nos hizo la carrera a nosotros. Cruzan el río caminando y a partir de acá he nombrado los marcadores con letras para diferenciarlos de los de la trocha. La caminata comienza con el marcador A. Siguen el camino hasta el marcador B, que es donde se encuentra esta tranca, la cual no deberían saltar ya que seguramente fue puesta por su propietario para proteger sus cultivos. Busquen el camino que se encuentra hacia la derecha de la tranca a orillas del río.
Luego continúan por el marcador C, que es esta entrada. Continúan el camino hasta llegar al marcador D. Continúan el camino hasta llegar al marcador E y F. Tengo que aclarar que los caminos suelen perderse, por lo que tienen que ir viendo si tienen que bajar e ir sorteando la ruta por el río o encontrar otros caminos que estén cerca al río. Pueden continuar de ambas formas, siempre y cuando no se alejen de la orilla del río. Siempre vayan hojeando el Google Maps también y ahorren batería de su teléfono para el regreso. Una vez que lleguen al marcador G, de frente se encuentra la catarata El Chorro y hacia la izquierda se encuentra la Poza Turquesa y el Chorro Chico. Para saber cómo llegar a estos dos últimos lugares, vayan a ver mi otro video. En la descripción les dejo el link de dicho video. Después del marcador G se continúa a través del río hasta llegar a la catarata. Ojo que en este punto van a ver una caída de agua que está seca. No se desanimen porque esa no es la catarata El Chorro. Esta aún se encuentra más adelante, un poco hacia la derecha. Continúan por el río hasta llegar hasta este punto, donde tienen que continuar por el camino del costado izquierdo, que les comento es todo un reto. No es recomendable ir con niños o adultos mayores, en todo caso tendría que ser con mucha precaución. La caminata desde donde te deja la mototaxi es de 2 horas aproximadamente. Y por fin se llega a la catarata El Chorro. Por la época en la que fuimos, la catarata no tenía mucha agua, pero en la temporada de lluvias la catarata se ve así. Debo comentar que de todas las cataratas que hay en Chiclayo, seguramente esta es la más alta. Eso es todo, amigos, no se olviden de ver el video de cómo llegar a la Poza Turquesa de Chongoyape y el Chorro Chico, darle like al video, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal y seguirme en Instagram, estoy como Bertie York. Nos vemos en la próxima.